Vamos rápidamente a escuchar al presidente de República Dominicana arremeter en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues bueno, porque la homóloga, es decir, la presidenta, no se presentó a la cumbre de las Américas, según la narrativa adversaria, por defender a dictaduras, a regímenes como lo es el de Nicolás Maduro en Venezuela y la dictadura y régimen de Cuba. Vamos a escuchar primeramente lo que dice el presidente de República Dominicana. Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el Premio Nobel de la Paz. Y ella dijo, no comentarios. Yo quiero contestar con esas mismas palabras. Ahora, lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas, la República Dominicana está comprometida con las 3D. Diálogo, democracia y derechos humanos. Pues bueno, ahí tienen esta indirecta, la verdad hay que decirlo, bastante directa a la mandataria mexicana. Le están reclamando por no asistir a la cumbre americana, tratando de utilizar sus palabras en su contra, porque al parecer les dolió bastante a estos políticos de derecha el hecho de que la presidenta no haya querido pronunciarse acerca de este dudoso premio que le otorgaron a María Corina Machado. Al parecer les dolió. No lo que dijo, sino lo que no dijo. Y le están reclamando por estar ausente. Pero a ver, México está pasando una catástrofe. La presidenta está en donde debe de estar, que es atendiendo a las y los mexicanos afectados. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese dicho la oposición? Que ahora festejan que, o más bien le recriminan a la presidenta que no asistió a la cumbre americana. ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera asistido? Le estuvieran reclamando porque asistió en lugar de estar atendiendo a los más afectados. Por eso digo, son pataletas de ahogado que ya no nada más nacionalmente, sino se ven de manera internacional. Son berrinches los que está haciendo la derecha en todo el mundo. Ahora, yéndonos ahora sí directamente a lo que sucedió hace un par de horas dentro de la Cámara de Senadores, vamos a escuchar primeramente la intervención del coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto, quien se refiere a esta catástrofe y cómo la oposición ha querido sacar ventaja de esta misma. Vamos a escucharlo. Antes que nada, yo quiero, a nombre del grupo parlamentario de Morena, hacer patente nuestra solidaridad con las familias de aquellos quienes lamentablemente perdieron su vida en los recientes acontecimientos meteorológicos en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Solidarizarnos también con todas aquellas familias que aún hoy, días después de la catástrofe, están ahí intentando regresar a sus actividades, rescatar sus cosas e incluso buscando familiares que todavía son reportados como desaparecidos. Es lamentable que en estos tiempos en los que, como bien dijo esta mañana la presidenta de la República, se requiere la solidaridad de todos, hayan todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió, que ya no es el país de ellos y de su absurdo fondén. Y entiendan que desde luego la presidenta de la República, los gobernadores de los estados que ya mencioné, están ahí atendiendo desde el primer momento esta tragedia. Conocer hoy el alcance verdadero de las afectaciones y la magnitud del desastre, pues hoy se antoja todavía una tarea imposible. Desde luego hay quienes seguramente van a intentar seguir recordando ese pasado de corrupción que representaba el Fondén. Pero aquellos que todavía viven en el pasado y que dicen que no saben de qué tamaño es el daño en Hidalgo, pues yo les diría que probablemente el estado donde hay el mayor número de comunidades afectadas es Hidalgo. Y que aunque se supo y se avisó con tiempo de que venían lluvias atípicas, nunca nadie imaginó la magnitud de la tragedia. Era impensable que en un hermoso municipio de la Sierra Veracruzana, como es, hermoso y humilde municipio como es Guayacocotla, se hubiese tenido una afectación histórica por las lluvias. Hoy
que lo mismo hubiese pasado en Hidalgo, en Ilamatlán, en Tezcatepec, en Sontecomatzin, en Satilta, y que incluso haya un municipio que ya el total de los 200 habitantes hayan tenido que ser trasladados a Zacualtipan. No, no nos equivoquemos. Una tragedia de estas magnitudes es impredecible. Se los platico desde mi experiencia como gobernador en el 2020. Fue el primer ejercicio de aplicación directa de los recursos de los que dispone el gobierno federal para atender una emergencia de tal tamaño. Los 17 municipios del estado fueron inundados. Hablamos de 245 milímetros en 48 horas. En aquella época en Tabasco, 1.250 milímetros cúbicos fueron los que derramaron sobre la planicie. Estamos hablando de 12.500.000 litros de agua que se fueron de golpe. Y ahí estuvo, como en aquella época como hoy, el gobierno federal presente, encabezado por el presidente López Obrador. Pues bueno, ahí tienen un poquito de la intervención de Adán Augusto, que pues obviamente se centra en desmantelar esta narrativa opositora, de querer abrazarse de la narrativa del Fonden, de es que si estuviera el Fonden todo sería diferente, cuando el propio Adán Augusto habla de su experiencia como gobernador en aquel año de Tabasco y cómo fue pues el primero que atendió una catástrofe de esta magnitud sin el famoso Fonden, y cómo pues recalca y resalta que el gobierno federal estuvo ahí desde el segundo uno, tal y cual lo está haciendo también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin ayuda de esa caja chica que tenía el gobierno, que únicamente servía para darse lujos, para darse privilegios, porque ese dinero, vuelvo a lo que siempre hemos estado diciendo estos días, no llegaba realmente a quienes debió de haber llegado, que eran los más afectados. Ahora, este fue el principio del conflicto que se vino dentro de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque posterior a esto tuvimos un encontronazo entre, para sorpresa de nadie, Lili Téllez, esta panista totalmente desquiciada, en contra del senador Manuel Huerta, quien respondió al ser aludido por esta mujer. Vamos a escuchar un poco, y solo un poco de este encontronazo que tuvo lugar en la Cámara de Senadores. Oye tú, ladrón, doble ladrón, por apellido y por lo que han hecho. Es una falta de respeto a la gente, que primero le robaron el Fonden y ahora le andan pidiendo a las personas cooperación para salir adelante. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Había corrupción en el Fonden? Sí, sí hubo corrupción, pero la mayor corrupción contra el Fonden fue la de ustedes, que lo eliminaron. Simplemente no se robaron poquito, no, se lo robaron todo el Fonden. Por eso están ustedes desesperados, por eso salen y la gente les grita, les reclama. La gente está sufriendo, ustedes son el gobierno seco frente al pueblo ahogado y no les importa, son unos ladrones inhumanos, por eso están pide y pide dinero, porque se robaron todo el Fonden. Eres un ladrón doble, tú, senador. Yo me acuerdo cuando eliminaron el Fonden aquí, y había uno que otro de los mafiosos de Morena que estaba asustado con lo de la eliminación del Fonden y decían, no, eso es mucho, pero finalmente, por conseguir sus intereses privados políticos, se alinearon a robarse todo el Fonden por sus intereses, y el pueblo por eso ahora les grita a ustedes que no conocen al pueblo. Yo sí sé lo que es un huracán. Senadora, yo sí he hecho coberturas de desastres de huracanes. Yo sí me he mojado más arriba de las rodillas en Veracruz, en Sonora y en otras partes como reportera. Y ustedes son los que son absolutamente indiferentes al sufrimiento del pueblo. Al Fonden se lo robaron hasta el último centavo y ahora están desesperados. Doble ladrón, no todos ustedes bancada de mafiosos, pero ahí andan sus socios, el cártel repartiendo despensas, el cártel al que le tiene miedo Sheinbaum, del que no se quiso prácticamente ni pronunciar, porque son sus socios. Senadora, a esos sí los dejan repartir dinero. Ustedes son unos hipócritas.
Me da mucha risa la narrativa en la que se monta Lili Telles, porque es totalmente contradictorio, incluso analizándolo de manera imparcial, ¿no? Más allá de quién es esta mujer y la poca o nula credibilidad que tiene. Me da mucha risa cómo cae tan rápidamente en contradicción de una frase a otra, pues culmina diciendo que pues Morena está pidiendo dinero porque se robó el Fonden, shalala, para las ayudas. Dice, pero sí dejan a sus socios, hablando de los delincuentes, esos que estuvieron en varias imágenes entregando despensas, sí dejan a sus socios, entregar despensas, entregar ayudas, esos mismos a la que Claudia Sheinbaum les tiene miedo. A ver, ¿son socios o no son socios? Si son socios, ¿por qué le tendría que tener miedo? O sea, por eso les digo, inclusive hablando y poniendo su discurso y analizándolo de manera imparcial, sin tomar en cuenta de quién viene, da mucha risa la nula coherencia que tiene a la hora de hablar esta mujer. Pero esto no se quedó ahí. Obviamente el senador que está siendo aludido de la bancada de Morena, Manuel Huerta, le respondió a la senadora panista. Yo he dicho que soy ladrón de Guevara, mucha honra. Y la ladrona y los ladrones de a de veras son otros. Y entiendo el dolor que tiene la que antecedió, porque a quien andan correteando en la calle es al patrón de ella, a Salinas Pliego, que se está queriendo robar más de miles de millones de pesos evadiendo impuestos. Y eso es lo que duele. Y duele, y qué bueno que el Senado está haciendo las reformas a las leyes para que obviamente ya el rey del amparo evite la evasión fiscal y pague sus impuestos, porque los impuestos son dinero del pueblo y tiene que pagar y tiene que dejar de ser el ladrón de los amparos y del dinero del pueblo. Pues bueno, ahí tienen la respuesta del senador que fue aludido por Lili Telles, lo cual recalca bastante claro que esta mujer está totalmente desesperada por defender a su patrón Ricardo Salinas Pliego, que como sabemos se le están pisando los talones. Pero llamó bastante la atención que hubo alguien que se molestó más que Lili Telles, porque el senador hizo mención de Ricardo Salinas Pliego, como si efectivamente le están pisando los talones. Y este fue, curiosamente, un aliado político de Morena, o perteneciente a un aliado político de Morena. Estoy hablando de un senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien rápidamente estalló para defender a la senadora panista. Quiero que lo escuchen ustedes mismos. Lo que lamento es que haya personas como el senador Ladrón que tomen la tribuna para referirse y deferirse a otros temas que no tienen nada que ver con el debate. Si él tiene algo personal con la persona que él mencionó, que lo haga público por otras vías, pero que no lo venga a exponer este Senado de la República y menos denostar a una compañera senadora. El debate hay que mantenerlo dentro del debate, dentro de los temas, y seamos respetuosos con el dolor de las personas que sí están sufriendo y que su agenda es nada más que los ayudemos. De esa forma, yo propongo que los donadores donemos. Yo en lo personal voy a donar un día de salario para aquellos damnificados que así lo necesiten, y propongo que aquellos que lo quieran con mucho gusto lo hagan, y no es limitativo, pueden ser uno, pueden ser dos. Se lamenta el senador del Partido Verde Ecologista por la mención que hizo el senador Huerta al referirse de Ricardo Salinas Pliego como lo que es un usurero y que ya está por caer. Se molesta, le caló, le dolió esta mención y remata este chiste de mal gusto diciendo: aquí lo realmente importante son las víctimas, por eso yo propongo donar de mi bolsa un día de salario. ¿Se acuerdan que hace un par de horas les dije, cuando la propia presidenta Laura Itzel proponía que los senadores donaran 15 días de salario, es decir, medio salario mensual para ayudar a los afectados por estas lluvias? Y yo les dije, vamos a ver quiénes rebundan. Pues miren, el Partido Verde no solo está defendiendo a Ricardo Salinas Pliego, no solo le entra aquí al quite por Lili Telles, sino que dice que no, que son muchos 15 días. Un día está proponiendo este senador
del Partido Verde, dice: los que quieran 2 o 3 está bien, pero de mi bolsa va a salir únicamente un día. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿por qué llega a semejante nivel de arrastrada este personaje? ¿Quién es? Hay un comentario que me llamó la atención. Es el primer comentario de esta publicación y quiero que lo lean. Es una persona, un usuario, preguntándole a Grok, la inteligencia artificial de X: oye Grok, ¿qué relación tienen los senadores Lili Téllez y el senador Luis Armando Melgar con Ricardo Salinas Pliego y por qué pareciera que lo defienden? Quiero que escuchen la información que nos da Grok, porque esto nos hace decir: ahora todo tiene sentido. Se los voy a leer. Lili Téllez trabajó en empresas de Ricardo Salinas Pliego y lo ha defendido públicamente por su oposición al gobierno de la 4T, que percibe como persecución política. Ojo con lo siguiente: Luis Armando Melgar colaboró con Salinas durante 25 años, llegando a ser director de Afore Azteca en su grupo. Parecen defenderlo por lazos profesionales pasados y afinidad contra acciones fiscales del SAT, no por favoritismo exclusivo. O sea, lo defienden porque son viejos conocidos. Trabajó 25 años con Ricardo Salinas Pliego este personaje, y pues Lili Téllez ni se diga. Entonces ahora entienden por qué el nivel de arrastrada que se están dando para defenderlo. Ahora, Gerardo Fernández Noroña no se quedó con los brazos cruzados, pues, refiriéndose a la mención de que únicamente querían donar nada más un día de salario, pues salió al quite Noroña, y Noroña les dio parejo a todos, a todos les dijo el por qué verdaderamente les pesa, les duele donar dinero de su bolsillo. Quiero que escuchemos de qué manera los exhibe Noroña. Gerardo Fernández Noroña, de Morena. Y con él concluye la lista de oradores. $19,000 millones de pesos para apoyo a damnificados como nunca antes. En la boca de la bancada de Acción Nacional habló Ricardo Salinas Pliego, que teniendo miles de millones de dólares se niega a dar un centavo partido a la mitad por mezquino, porque su Dios es el dinero. Y vienen aquí a justificarlo. Carlos Slim está apoyando con todo y dicen que bloquean el apoyo de particulares. Pero además, claro que Hidalgo tiene a una senadora que defiende al pueblo de Hidalgo y se llama Sinmeyo Olvera. Solo faltaba que los caciques de la Huasteca hidalguense fueran los representantes de la voz de Hidalgo. Lo que el PRIAN viene a decir aquí es que no quiere donar 15 días de su salario en apoyo a los damnificados porque son profundamente mezquinos y le lloran a su dinero. Pues no donen nada, vengan a tribuna a decir claramente que no quieren donar nada, que quieren justificar su mezquindad, que no tienen corazón para apoyar al pueblo de México, y dejen de estar diciendo mentiras. Y les digo, cuando hablen del compañero presidente López Obrador, saquen el pecho. Larga vida al compañero presidente López Obrador y larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sirve a su pueblo con honor, con compromiso, con amor, con entrega, como nunca antes el PRIAN. Cierro. Peña le decía a los damnificados del sismo que hicieran tandas de 4 en 4 porque no tenían dinero para apoyarlos. Aguanten los argumentos, brincan como chinicuiles en comal, aguanten los argumentos. Este gobierno sí apoya al pueblo y ama a su patria. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Pues bueno, ahí tienen la contundente respuesta de Gerardo Fernández Noroña ante la negativa panista, principalmente, de negarse a querer donar o molestarse al querer donar 15 días de salario, que serían de bastante ayuda, y créanme que no les afecta monetariamente a ellos. No les afecta, no es una gran afectación considerando lo que perciben al mes. Son arriba de 100,000 pesos lo que un senador percibe al mes. Voy a creer que en un mes, no van a poder sobrevivir con 50,000 pesos. Eso habla, y retomo las palabras de Noroña, que no es santo de mi devoción, pero tiene toda la razón. Mejor súbanse a tribuna y digan: ¿sabes qué? No quiero donar, en lugar de estar haciendo ese ridículo de primero querer defender a un deudor, un evasor de impuestos como lo es el usurero de Ricardo Salinas Pliego, y después decir que van a donar un día de salario, lo cual esa sí es una burla a los damnificados. Pero bueno, pasando de nota, y no tanto, sino ahora yéndonos a lo que sucedió a las afueras de la Cámara de Senadores, tenemos
las entrevistas, las diversas interrogantes que le hicieron al coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto. Primeramente fue interrogado acerca de este mencionado quite de visas a 50 políticos mexicanos, como se los mencioné al inicio. Hubo un reporte por medios estadounidenses de que 50 políticos mexicanos, habrían sido privados de su visa. ¿Ok? Así se publicó en Estados Unidos. Aquí, cuando llegó la noticia en México, se tergiversó y ahora ya no eran políticos. Ahora eran 50 políticos de Morena los que supuestamente habían sido privados de sus visas. Adán Augusto es interrogado por este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo Adán Augusto. Sobre el tema que no conozco. Senador, hoy la agencia Reuters dice que hay 50 políticos mexicanos que ya se les quitó la visa. ¿Usted cree que esto sea cierto? No sé, yo la verdad lo repito, yo no hablo sobre algo que no conozco. ¿En su caso sí tiene visa? ¿Perdón? ¿En su caso sí tiene visa? ¿De Estados Unidos? Yo no hablo sobre cosas que no conozco, no me gusta hablar. No, pero visa suya, o sea, personal. Pues si sigue las intervenciones de uno en el Senado, usted mismo deducirá. Si tengo una visa, búsquela de hace como 3 semanas. Gracias. Ok, ¿por qué dio tema para hablar esta declaración de Adán Augusto? Porque a Adán Augusto se complica demasiado las cosas. ¿Qué les cuesta decir, sabes qué, sí tengo visa? ¿Sabes qué? Me la quitaron. Y ya. No es como que sea un requisito de vida tener una visa. ¿Qué le cuesta decir, sabes qué? No me la quitaron. O sea, no es que si ustedes revisan, o sea, ¿qué necesidad hay de causar controversia? Y vuelvo a lo mismo, darle material a la oposición para estar golpeteando el movimiento. ¿Por qué? Porque todos los medios, esto era el titular, Adán Augusto se niega a aceptar o refutar si realmente Estados Unidos le quitó su visa, y con eso le dan material a la oposición. ¿Qué necesidad hay de complicar las cosas? Ahora, Adán Augusto, a mi punto de percibir las cosas, cometió otro gran error con otra declaración que hizo ahí mismo. Y es que Adán Augusto es cuestionado acerca de la información que tuvo origen en una columna del Universal por un periodista, un reportero de bastante o nula credibilidad, la verdad, las cosas como son, acerca de audios que supuestamente tiene el gobierno federal de Adán Augusto y Andrea Chávez, en donde inclusive se burlan de la presidenta. ¿Qué es lo que se sabe acerca? Les voy a leer poquito de este encabezado para que entiendan el contexto de la pregunta que le hacen a Adán Augusto. Ahorita la vamos a escuchar. El gobierno federal posee al menos 8 horas de grabaciones relacionadas con el senador Adán Augusto López Hernández. En estas, López Hernández dialoga con colaboradores y operadores políticos sobre acuerdos con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y en algunos casos sobre presuntos ilícitos, según el reporte del periodista Raimundo Riva Palacios en su columna estrictamente personal de el día martes. Obviamente también aquí pues está vinculado Andrea Chávez. Aquí tenemos en nuestro registro: López Hernández dialoga con la senadora Andrea Chávez sobre asuntos internos de Morena. Según el columnista, en esta conversación el senador se refiere al expresidente Andrés Manuel López Obrador como primo y realiza comentarios ofensivos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, centrados, ojo, en su apariencia física. O sea, se estaban burlando de la apariencia de la presidenta. Obviamente, por el origen de esta información y la inexistente muestra de pruebas que avalen estos dichos, pues todos lo tomamos como una fake news, un intento más de la oposición por golpetear, dividir el movimiento. Es Riva Palacios, o sea, miren de quién viene la información. Ahora, habla de 8 horas de audio. ¿Dónde están? ¿Por qué no las publicó? Está en el gobierno federal por eso, pero de alguna parte tú obtuviste esta información. ¿Dónde está la prueba que hace fehaciente, hace tangible que efectivamente esto es real? Pues bueno, todos lo tomamos como una mentira, por lo que ya mencioné. ¿Cuál es el problema de esto? Que le preguntan, le cuestionan a Adán Augusto acerca de esto, y miren la respuesta que da el senador. Aprovechando que está usted aquí, yo le quiero preguntar sobre estos famosos audios en los que, pues al parecer usted en una conversación con la senadora Andrea Chávez
hubo algunas expresiones pues fuertes hacia la personalidad de la presidenta de la República. No sé, la verdad, a qué se refiera. Usted Entonces, nunca ha expresado... No sé a qué se refiera. Y yo no emito opiniones sobre algo que no conozco. Pero más allá de la opinión, No, usted yo no emito opiniones. Yo no emito opiniones. no le pido su opinión, sino usted no hizo ninguna declaración contra la presidenta. Usted me está haciendo una pregunta sobre un tema específico, tema que yo no conozco. Entonces, si yo no conozco, y ustedes lo saben, yo no opino sobre temas que no conozco. Senador, hoy la agencia Reuters dice que hay 50 políticos mexicanos que ya se les quitó la visa. ¿Usted cree que esto sea cierto? Ok, chéquense lo que dijo Adán Augusto. Ante la interrogante se vuelve a complicar. No, es que yo no conozco. A ver, Adán Augusto, nada más di, ¿hablaste mal de la presidenta o no? Que si sepas o no, si se filtró la conversación, si el gobierno federal tiene acceso a esa conversación, no. Te están preguntando literalmente, ¿hiciste comentarios ofensivos hacia la presidenta en llamada con Andrea Chávez, sí o no? ¿Existió esta conversación, sí o no? Sí, es que es lo que les digo, o sea, esta noticia se ve y tiene antecedentes de que es totalmente una fake news, pero el problema es que Adán Augusto hace dudar por la manera en la que responde, y es lo que a mí me molesta. ¿Qué le cuesta decir, sabes qué? No existe la conversación, y si tienen pruebas, demuéstrenlo. Pero en lugar de eso, evade y huye de la pregunta, y es lo que sigue causando controversia y deja en el aire la respuesta a la interrogante. ¿Existió o no existió esta conversación entre Adán Augusto y Andrea Chávez? Pero bueno, pasando a otra nota, y esta la tocamos rápidamente, pero es muy importante, y es que Donald Trump nos adelanta puntualmente que si Javier Milei no gana las próximas elecciones en Argentina, va a dejar de ayudar al pueblo argentino. Vean el tremendo descaro con el que ahora se está manejando Donald Trump al referirse en esta ayuda a los argentinos. Digo, para todos esos argentinos que aplauden y festejan todo lo de Donald Trump, están condicionando una elección, están condicionando tu voto. Qué miserable personaje, y pues qué miserables los que siguen aplaudiendo esto. Vamos a escucharlo. If the president doesn't win, I know the person that he'd be running against, I believe, probably. We probably have the person. The person is extremely far left and a philosophy that got Argentina into this problem in the first place. So we would not be generous with Argentina if that happened. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. A little bit like that with, if you take a look at Argentina. Pues bueno, ahí lo tienen. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Y muchas gracias por acompañarnos.